crisis política en los Estados Unidos. Mañana hay cambio de mando. Será Joe Biden el nuevo presidente, el 46º presidente, 46 presidente de los Estados Unidos. Camila, tú dejaste una pregunta Yo dejé una sintetizada. pregunta que quiero que Nelson, si puede empezar a contestármela. ¿Es constitucional impugnar a un presidente que sale? ¿Y qué tan positivo o tan contraproducente, si lo que se quiere es lograr la unidad de ese país, ideológicamente hablando y dentro de la sociedad, que se lleve a cabo ese juicio político o esa impugnación? Nelson, por favor, si me puede contestar. Muy bien. En efecto, es constitucional, es legal, con la diferencia que a partir de mañana, este proceso de impugnación, ese proceso de censura, pasa con un objetivo muy diferente a si Donald Trump fuera presidente. Y el objetivo a partir de mañana es para inhabilitarlo a que vuelva a ocupar un cargo. Eso es lo que establecen las leyes al respecto. Y segundo, lo más importante es que mientras es presidente en funciones, mientras es presidente de los Estados Unidos, se necesitan 2/3 partes de los votos de la Cámara, del Congreso, para la decisión, del Senado, perdón, para sentenciar. Porque el Senado es que conoce, que juzga y sentencia. Pero una vez él deja de ser presidente mañana al mediodía, solo basta para inhabilitarlo la mitad más. Esa es la respuesta legal. Por eso se dejó para después. La otra pregunta es... Perdón, Nelson, por no, eso... se dejó para después por una decisión del líder de la mayoría de los republicanos, que por una jugada política bastante hábil de él, dijo que no había tiempo, y efectivamente el tiempo estaba contra el Senado para enjuiciarlo y sentenciarlo. Esa es la razón que usó el líder de la mayoría. En cuanto a tu segunda pregunta, es una pregunta muy interesante. Impunidad versus unidad. Es uno de los temas que nosotros, los consultores en negociación, en mediación, en diálogo democrático, siempre vivimos trabajando. Esa dicotomía, si hacemos un intercambio de la unidad de una nación versus la necesidad de evitar la impunidad. Fíjate, la gran virtud del pueblo norteamericano, de las instituciones norteamericanas, es cero impunidad. Es precisamente que fue capaz de sacar, bueno, no cero, fue capaz de sacar a Richard Nixon del poder en la década de 70. Ahora bien, hay un tema aquí que veníamos conversando con los amigos fuera de cámara, y es el siguiente. El centro político en Estados Unidos se ha quedado vacío. ¿Por qué? Porque el grupo de izquierda liderado por Bernie Sanders se ha movido demasiado hacia la izquierda y el grupo de extrema derecha por Trump demasiado a la derecha. Entonces, este extremismo de ambos grupos ha hecho que el centro político haya quedado vacío y hoy es difícil que ese centro político pueda construir consenso centro-izquierda, centro-derecha. Es decir, no solo tienen un problema de impunidad versus unidad nacional, sino que es difícil políticamente hablando, como está conformada la realidad en estos tiempos, en este presente de los Estados Unidos, construir ese consenso entre centro-izquierda y centro-derecha. En todo caso, no va a haber impunidad. Creo que los demócratas van a impulsar, y parte de los congresistas republicanos van a impulsar la agenda del juicio político, de la censura, para inhabilitarlo para el 2024. De lograrlo, porque solo se necesitan mayorías sencillas, mayoría que llama la mitad más uno, habrá trumpismo, pero sin Trump a la cabeza, impulsando su movimiento. Ok, la figura sedición se ha mencionado con relación a un posible impeachment, que ya parece que definitivamente se dará. ¿Qué responsabilidad realmente tuvo el ex o el futuro expresidente de la República, de los Estados Unidos, en lo que pasó en el Capitolio? Porque a raíz de eso, sus redes sociales, su canal de YouTube fueron sacados de circulación, fueron suspendidos. Hay quejas con relación a ese tema por parte de sectores de la población y en el mundo entero se han cuestionado la validez de esas medidas, de esos grandes monstruos
de comunicación como son YouTube y Twitter, etcétera. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Qué puede pasar con Donald Trump? Y si él fue responsable de lo que ocurrió, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque una cosa es la inhabilitación, pero podría haber algo más, algunos cargos mayores. Bueno, para eso tendría que llevarse a un juicio fuera ya de lo que hemos hablado. O sea, el tema de un juicio político es un remedio constitucional para la remoción de un presidente. Ya él deja de ser presidente mañana al mediodía y ya eso no se aplica. Como decía Nelson, ahora el Partido Demócrata está concentrado en buscar una manera de inhabilitarlo para que no pueda correr en el 2024 de presidente de nuevo. Y ese es un tema. En cuanto al tema de lo que viene siendo, ¿qué pasaría? Él tendría que ir a juicio, se tendría que probar en corte de que ha cometido un crimen para que se pueda sancionar, porque tampoco es porque nosotros no estemos de acuerdo que haya actuado de una manera o haya dicho algo de otra manera, se le va a condenar. Va a pasar el debido proceso. Ahora, en cuanto a lo que es el Internet y en cuanto a lo que es la censura, eso sí es más preocupante desde mi punto de vista. Yo estoy aquí en Europa y enemigos así políticos del presidente Trump, como Angela Merkel en Alemania, el primer ministro francés, están muy preocupados, inclusive lo están llevando el tema de la censura al Parlamento Europeo, porque los próximos pueden ser ellos. Y darle tanto poder a compañías y a portales como Facebook y Twitter, de que te puedan controlar no solamente tus pensamientos, los algoritmos, y al mismo tiempo te censuren, es un problema mayor por el tema de la libertad de expresión y la misma libertad de prensa. Entonces yo creo que eso es un debate que ahora está comenzando en Estados Unidos y está preocupando mucho aquí en Europa lo que va a pasar con eso, porque en realidad imagínate que tú no puedas, y como hemos visto ya los videos filtrados del mismo CEO de Twitter, de la misma jefa legal de Twitter, donde dice esto es solamente el comienzo con esta cuenta de Trump. De una vez que salga de la presidencia, vamos a seguir con más, vamos a llegar a otros sitios, hasta el punto que Uganda suspendió el servicio de Twitter por ese mismo problema, y Polonia dijo que por cada censura que Twitter haga que no sea justificable, le van a poner una multa de $2 millones. Entonces, se está tomando en serio el tema de la censura. Es muy importante ponerle atención, porque si se le da rienda suelta a este tipo de censuras, las consecuencias podrían ser peores. Entonces, Donald Trump se quedará sin Twitter, sin una cuenta de Twitter, sin una cuenta de Facebook. Si le deciden radicar cargos, irá a la corte y se defenderá. Todo eso va a pasar, pero es muy importante y hay que ponerle atención con lo que está pasando con las redes sociales, porque mucho de lo que estamos viendo o de lo que vimos en los últimos 4 años se construyó a través de las redes sociales. El manejo de Twitter, cómo se convocaban para las mismas protestas en el verano, donde se quemaron ciudades enteras en Estados Unidos, muchas se coordinaron también a través de las redes sociales. Entonces es muy peligroso. Yo creo que el tema de ver cómo se lidia con este problema, si se va a regular de una manera u otra, si se le va a permitir, bueno, hasta ahora se le permitió las concesiones de la ley 230, en la cual estas empresas no pueden ser demandadas y son protegidas por legislación en el gobierno. Todavía se le mantuvo por el lobby tan grande que tienen en Washington, pero yo creo que si siguen de esta manera, los mismos políticos se van a ver inclinados a tener que buscar algún tipo de regulación, porque al final de cuentas ahora le pasa a Donald Trump, le pasa a los conservadores, pero mañana, como dijo el mismo CEO de Twitter, le puede pasar a los otros. Entonces es muy importante ponerle atención a eso que está pasando. A ver, el Partido Republicano tiene un serio problema en este momento. Tiene el problema de que su presidente y las facciones que lo siguen tendrán alguna consecuencia por lo que pasó el 6 de enero. Y ellos como partido no pueden apoyar eso que pasó ahí, no pueden. Y aunque hay algunos que todavía lo apoyan, muchos ya han salido a desmarcarse. ¿Qué le conviene más al Partido Republicano? ¿Que se dé el impeachment y a él lo inhabiliten para poder reconstruirse? ¿O seguir apoyando a Donald Trump? ¿Qué va a pasar con ese partido a partir? Quedó en segundo plano después de Donald Trump. Sí, o sea, ¿qué segundo plano con relación a Donald Trump? ¿Qué le conviene al Partido Republicano, Ricardo? Ahora te contesto, Diana. Permíteme responderle a Camila primero, muy brevemente. Sí existe un precedente que muchos expertos constitucionales entienden que aplican al caso de Donald Trump. A finales del siglo XIX, un secretario de Estado que tuvo algunos inconvenientes y que el presidente que lo designó se resistió
a removerlo de su cargo, fue sujeto de un impeachment, es decir, de una impugnación en la Cámara de Representantes para el posterior juicio político del Senado, y al ver la inminencia del mismo, renunció unos días antes. No obstante haber renunciado, se dio de todas maneras el juicio político, fue condenado, y lo que se logró con eso es que esa persona jamás pudiese ser funcionario público de ningún nivel, que es justamente lo que se logra, lo que se quiere lograr ahora con Donald Trump. Ya pasando a la pregunta de Diana, que conecta un poco con tu segunda pregunta, Camila, por igual. Ajá. Al Partido Republicano le conviene el impeachment de Donald Trump. O sea, le conviene que el juicio político a Donald Trump se materialice. ¿Por qué? Porque les permitiría recuperar el partido y reconstruir, aunque no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo tal vez, reconstruir las bases de apoyo del Partido Republicano. Entendamos algo sobre Estados Unidos. A pesar de los resultados electorales que vemos en las elecciones de medio término, es decir, las congresuales y las que se dan a nivel estatal y las presidenciales, en los últimos 5 procesos electorales en Estados Unidos, los republicanos han perdido el voto popular siempre. Es decir, Estados Unidos es mayoritariamente demócrata. Aparte de eso, en el año 2012, por primera vez en la historia, nacieron en Estados Unidos más niños de padres no caucásicos que de padres caucásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de poco tiempo Estados Unidos será una sociedad mayoritaria de minorías, y el Partido Republicano, si quiere sobrevivir, tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Esto no será mañana, será en el mediano plazo, pero con un Donald Trump impulsando ideológicamente a ese partido hacia el extremo de la derecha, no puede haber una conciliación como la que tendría que darse para que ese Partido Republicano se renueve y pueda reconstruir su base de apoyo. O sea que sí, en definitiva, tanto a los republicanos institucionales como a los demócratas les conviene que el juicio político a Donald Trump se materialice cuando se lleve a cabo en el Senado. Yo tengo una pregunta para Joe Biden. ¿Qué tan difícil sería revocar alguna de las medidas, diría yo, arbitrarias que ha tomado el presidente Trump en los últimos días? O de otras cosas de las que, por ejemplo, se ha salido, de los acuerdos nucleares, de los acuerdos del cambio climático, del Tratado de París, etcétera. ¿Qué tan difícil va a ser para Joe Biden salirse de ahí, echar eso para atrás? No sería nada difícil. De hecho, ya está anunciado que las primeras medidas que va a tomar Biden van a consistir en volver a inscribir a Estados Unidos en el Acuerdo de París, dejar sin efecto la prohibición a viajeros provenientes de países esencialmente musulmanes, dejar sin efecto las políticas migratorias que se están aplicando a los llamados Dreamers, que son los hijos de inmigrantes ilegales, pero que nacieron en Estados Unidos y no conocen otro país. Y como estas, muchas otras. Camila, tal como pasa aquí, todo lo que fue instaurado por decreto en Estados Unidos puede ser revocado y alterado por un mismo decreto. Okay. Voy a leer el problema, si me permiten, Sí. el problema, Camila, no es volver a los acuerdos, sino las tendencias geoestratégicas que impulsaron a otras grandes naciones a hacer alianzas sin los Estados Unidos, como el Acuerdo Transpacífico, como Acuerdo Europa con China, que produjo en estos tiempos, debido al aislacionismo de los Estados Unidos, que se fortaleciera China versus los Estados Unidos y hiciera acuerdo directo con Europa. Esos procesos, esos acuerdos, ahora Estados Unidos tiene que intentar entrar de nuevo, y cometió el error, y por favor, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, estoy sencillamente complementando, y cometió el error de no involucrarse en esas negociaciones, y el que no se involucra en el proceso político, el que se aísla en un proceso político pierde poder, porque en política no hay vacío, alguien lo ocupa, y China avanzó mucho. China lo ha ocupado, definitivamente sí. Lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo entero, y el mundo ha sido afectado por la política de Donald Trump. Aquí nuestros seguidores, Rowdy G, Rowdy-22, dice: Biden es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según la prensa. Seguro que de ahora en adelante todo será amor y paz. También otra persona, Respect Bonifacio, dice: ¿creen que Biden seguirá dando los cheques estímulos para paliar la pandemia que tan frecuente
sería esa ayuda. Están hablando los interesados, los latinos también. Trump se hizo el gracioso y los demócratas le siguieron la corriente, en vez de los 2,000 dieron 600. Otra pregunta, Kelvin Cerda. Me gustó la intervención de Ricardo destacando los puntos positivos del mandato de Trump. Es curioso escuchar decir que logró cumplir muchas de las promesas respecto a los empleos. Muchas amistades me hablaban de forma positiva a ese respecto. Muy interesante análisis. Aquí hay mucha gente que simpatiza con Donald Trump, sobre todo que los tuiteros, me imagino que... Es que el tema es el siguiente, el tema es que tenemos que separar lo que es lo político, el ardor político, con lo que en realidad se ha hecho. En el tema de Biden tiene o le llega ahora una pelota muy, muy caliente, que lo hablábamos nosotros fuera de cámara. ¿Por qué le llega muy caliente? Porque el Partido Demócrata perdió 15 escaños en la Cámara de Representantes. Tiene una mayoría mínima, muy, muy débil, que para pasar cualquier legislación van a tener que negociar con los republicanos. Y ese es un problema. El otro problema que tiene él, que es aunque el Senado esté un 50+1, pero también va a necesitar la negociación. Como decía Nelson, la parte de diálogo entre ambos partidos, esa parte de diálogo que ha existido en Washington para llegar a consenso no está. Ese vacío político no está. Y mientras eso no llegue al centro de nuevo y se comience a negociar, la agenda de Biden va a ser va a tener problemas. Le voy a poner un caso. Se habló del tema de inmigración, que en los próximos 8 años se le va a dar la tarjeta verde, van a tener un paso a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que si no cambia el Senado, que necesita 2/3 para pasar legislación, ¿cómo la van a pasar? O sea, no la puede pasar con 50+1, tiene que negociar con los republicanos. Entonces, y así un tema de legislación. Él va a hacer mucho a nivel de decreto, como hablábamos antes, él va a derogar muchos decretos, va a poner otros decretos, pero el tema va a radicar en el Congreso. Que mucho poder tiene Pelosi ahora, como que quedó con menos fuerza, perdiendo 15 escaños. Los demócratas no ganaron un escaño en la Cámara de Representantes, ganaron 2 asientos en el Senado. Entonces todo vuelve ahora a ponerse a nivel de negociación y para legislar, porque muchos de estos problemas se resuelven a nivel de legislación. El tema de una reforma migratoria se resuelve a nivel de legislación, no se resuelve con un TPS, no se resuelve con un DACA, porque esos son programas temporales, los cuales no te permiten tener la libertad que tú necesitas. Yo viajo mucho a Centroamérica. Los centroamericanos que tienen TPS, sus padres tienen que ir a visitar los Estados Unidos porque no pueden salir del país, al menos que no tengan un parol. Entonces no es una libertad, no es que tengan por legislación tengan esa protección. Tienen una protección de que pueden trabajar y que no lo van a deportar, pero están presos en Estados Unidos, no pueden salir. Entonces yo creo que cuestiones como esa, que el presidente electo Biden, que será presidente ya mañana, para concentrarse en esos temas va a tener que negociar mucho con los republicanos, se le va a torcer el brazo, es parte del juego político dentro de estas negociaciones, pero a él no le espera una agenda muy fácil. También acordémonos, como decía Ricardo, y hemos hablado, en 2 años hay elecciones de medio término y todos estos congresistas entran en campaña en 1 año. O sea que lo que puede hacer en 1 año es lo más que va a poder lograr si mantiene el Congreso, si mantiene el control del Congreso por 2 años más o 4 años más. Entonces tendría más tiempo. Acordémonos que cuando Obama tenía control, no solamente de la Casa Blanca, tenía control de la Cámara, tenía control del Senado y tenía mayoría más amplia. Y no pudieron pasar una reforma migratoria. Entonces yo creo que esto que le espera a Biden no es muy fácil. Se necesita mucho diálogo y mucho consenso para poder llegar a cosas buenas para el país. No solo en el Congreso, la misma sociedad que está fracturada. Cuando regresemos después de la pausa, el final, también los latinos, ¿cómo va a beneficiar este cambio de gobierno a los latinos, a los dominicanos en los Estados Unidos, que en este momento están atendiendo este programa? Cuando regresemos después de la pausa. Esta noche María Cela.